Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Y para comenzar con nuestras charlas el día de hoy, vamos a comenzar, hablemos del Instituto de Reinserción Social. Y qué mejor que Paola Zavala Saeb, su directora general en la Ciudad de México. Ella es licenciada en Derecho con estudios en Derecho Electoral. Fue consultora nacional e internacional en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y asesora legislativa en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Asimismo, fue asesora internacional para la redacción de la primera política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos de Honduras y participante en el curso sobre política de drogas impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Vamos con ella, con Jorge del otro lado del estudio. Muchas gracias, Yasmín. Pues sí, aquí estamos y vamos a platicar con Paola Zavala. Ella es directora del Instituto de Reinserción Social. Muchas gracias por acompañarnos, Paola. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Pues cuéntanos un poco, justamente ya en el primer bloque hablábamos y vimos un video sobre qué es el Instituto de Reinserción Social, pero ¿por qué no empezamos platicando sobre la discriminación a la que se ven o se enfrentan las personas que son liberadas? Sí. ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre este tema? Sí. Me parece justamente el punto de partida. Primero hay que pensar quiénes son las personas que están en cárcel y cuáles son los perfiles que están en cárcel, un poco el sistema de justicia en el que vivimos, ¿no? En general, las personas que están en cárcel son hombres, en un 93% frente a un 7% de mujeres, en edad productiva, de estrato social bajo, con la mayoría de ellos solo con la secundaria terminada. Entonces, vaya, es un complejo ya de fenómeno de gente que ya viene de contextos de exclusión. Después cometen un delito, enfrentan su proceso, entran a cárcel y están todavía más excluidos. Y luego salen de cárcel y vuelven a estar excluidos porque regresan generalmente a estos mismos círculos de violencia que los expulsaron. Entonces, bueno, el perfil en general es esto, son personas de clase pobre, con secundaria terminada, que cometen delitos aspiracionales, sobre todo delitos, cuando digo aspiracionales son delitos de robo, ¿no? De celulares, de rines, sobre todo esto. Y ese es el tipo de personas con las que nosotros trabajamos cuando ellos salen de cárcel para integrarlas a la sociedad. ¿Cómo es este trabajo que realiza el instituto? Nosotros tenemos una visión de derechos, Jorge. Cuando nosotros hablamos de integrar a alguien en la sociedad es volverle a regresar todos los derechos. Derechos que a lo mejor nunca tuvo, ¿no? Como derecho a la salud o derecho al trabajo, o sea, que nunca tuvo acceso en realidad a un trabajo bien remunerado, a la educación, ¿no? Que vuelva a poder tener estos derechos. Y otros que sí pierden, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones a pensar cómo sale una persona de cárcel, es un contexto muy triste, ¿no? La mayoría de ellos salen en la madrugada, a las 2 o 3 de la mañana dan las libertades y están afuera del oriente, del norte, del sur. Y todos ellos tienen, bueno, todos, pero muchos de ellos siguen como un rito que es quitarse la ropa cuando salen de cárcel para despojarse de todo eso. Y muchos se quedan ahí en boxers afuera de la cárcel, a veces no va nadie por ellos, a veces han roto sus vínculos familiares y no tienen ni siquiera una tarjeta de transporte que los saque de ahí a algún lugar cercano, ¿no? Y que no es tampoco tan sencillo salir de estos lugares porque son alejados de la ciudad. Pues tienes de dos, ¿no? Sí. O sea, o te quitas la ropa o te la dejas y no tienes cómo moverte, ¿quién te va a dar un ride vestido de reo, no? Entonces, es complejísimo el tema que la mayoría se enfrentan. Hay algunos que tienen evidentemente contextos más afortunados, donde sí tienen una familia que va por ellos, que les presta a lo mejor toda la contención afectiva que necesitan ellos al salir de cárcel, porque imagínate que estás 10 años adentro, o sea, tampoco es fácil salir, ¿no? El día que sales, desconoces la ciudad, no sabes cómo te va a recibir tu familia, qué vas a hacer de tu vida, muchos vienen con muchos miedos o con muchas cargas que tienen de lo que vivieron dentro de prisión. Entonces es muy complejo pedirles que de un día a otro ellos se integren a la sociedad sin ningún tipo de apoyo de gobierno, ¿no? Y de la sociedad, desde luego. Y en este caso, por eso está el Instituto de Reinserción Social. ¿Cuántos años lleva trabajando el instituto? ¿Cómo es su acción con estas personas que están ya liberadas? Mira, el instituto lleva más de 6 años trabajando con las personas liberadas. Es una dirección dependiente de la Secretaría de Gobierno, pero que no pertenece al sistema penitenciario. Es importante para nosotros subrayar esto porque justo se trata de cuando ellos ya cumplieron su ciclo punitivo, ¿qué pasa, no? Se acerca al Estado desde una manera mucho más amable, mucho más social a intentar restituir todos estos derechos. Desde la parte, por ejemplo, otra cosa, el derecho a la identidad. Muchos salen, todos salen sin INE, ¿no? No tienen cómo rentar un lugar, no tienen cómo acceder a un programa social, no tienen cómo entrar a una oficina de gobierno.
no tienen nada, a veces no tienen ni el acta de nacimiento porque la perdieron. Entonces nosotros trabajamos en que ellos puedan recuperar este tipo de documentos, puedan tener alguna capacitación que los vincule al empleo, también les hacemos vinculaciones laborales, hacemos todo ese tipo de trabajo, pero también hacemos un trabajo que es muy importante, que es el trabajo con las familias, que también necesitan apoyo, ¿no? Y también llevamos un programa que se llama Habilidades para la Vida, en el que trabajamos con ellos control de emociones, habilidades de comunicación, proyecto de vida, ¿no? Que les permitan a ellos plantearse una vida alejada de la violencia. Tener más herramientas justo para enfrentarse a una vida que de por sí ya en algún momento pudo ser difícil para ellos después de cárcel, que también todavía se enfrenten a esta situación. Claro, en ese sentido el COPRED nos ha ayudado mucho porque otro eje importante del trabajo del instituto es difundir esto, o sea, entender quiénes cometen los delitos, por qué los cometen, cómo hacemos para que no los vuelvan a cometer, qué herramientas les damos para que no los vuelvan a cometer y cómo hacemos para, o sea, una parte clave es que haya una inclusión social. Y aunque nosotros les demos una INE y les demos a lo mejor alguna vinculación al empleo, si la sociedad no los recibe, si no los hacemos parte de la sociedad, claro. Acuérdate que empecé diciéndote que esto es un fenómeno en muchos de los casos de exclusión constante. Entonces, si esta persona sale y sigue excluida, va a seguir toda su vida en ambientes de marginalidad que son violentos. Claro, y hablando justo de estos estigmas y esta discriminación a la que se enfrentan, un poco si nos puedes platicar qué sucede con la Carta de Antecedentes No Penales, porque de alguna forma en muchos de los trabajos se sigue solicitando esta carta. Mira, la Carta de Antecedentes Penales ya fue, en teoría, prohibida por la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo, la ley plantea una serie de excepciones, entre las que están, por ejemplo, si la persona va a trabajar en un tema de seguridad, si le pueden pedir la carta de antecedentes penales. Si va a trabajar en gobierno, también. Y hay una cláusula específica que dice, o a consideración del empleador. Entonces, en realidad, no prohibieron nada. O sea, la excepción hace que eso siga presente. Nosotros tenemos una propuesta, creemos que hay experiencias interesantes en otros países para empezar a tratar este tema de los antecedentes no penales, ¿no? Por ejemplo, en Chile decían, bueno, si tú no tienes ninguna averiguación previa en X tiempo, no sé, en 2 años, en 3 años, depende del delito que cometiste, se borran tus antecedentes penales. Para todo el mundo, menos para el Estado. El Estado, claro que sabe, pero se borran. Si tú no has vuelto a cometer un delito después de un cierto tiempo, según la gravedad del delito que cometiste, se borran. O otras experiencias que también me parecen muy interesantes es, según el tipo de delito, empiezas a ver, acompañado de programas de reinserción, la posibilidad de no dar las cartas de antecedentes penales. Por ejemplo, robo, ¿no? No es lo mismo robo que secuestro, no es lo mismo que homicidio, ¿no? Entonces, podríamos empezar por delitos patrimoniales, ¿no? Si ya cumplió su pena, lo acompañamos de un proceso de reinserción social y vemos cómo nos funciona este tema, ¿no? O sea, a lo mejor también, porque hay mucha oposición a, no, pues es que todos, pero a mí me da mucho miedo que mi hijo lo cuide a alguien que cometió a lo mejor un delito de abuso sexual antes. Tampoco podemos ser sordos a este tipo de críticas, ¿no? O sea, tendríamos que empezar a avanzar hacia una estigmatización, pero en un proceso seguro. Y en el tema también de educación hacia la población, justo de los derechos que tienen también todas las personas. ¿Cuáles han sido los casos de éxitos que ustedes han registrado dentro del instituto? No, bueno, tenemos muchos. La verdad es que nos damos cuenta que las personas que acuden al instituto acuden libremente al instituto. Es decir, ellos cuando ya han salido de cárcel van al instituto justo a buscar este tipo de herramientas. Y eso quiere decir que la gente tiene una intención de no volver a delinquir, de tener estas herramientas. De tener otras oportunidades de vida. Y en ese sentido muchas de ellas han sido exitosas. Acabamos de terminar el primer programa, que es la primera política pública a nivel nacional para personas liberadas, que es el programa Impulso Laboral. Consistió en dar becas de 5,000 pesos a 100 personas del instituto, 100 personas liberadas, y durante 3 meses. Y en esos 3 meses ellos presentaban prácticas laborales con distintos empleadores. En esas prácticas laborales los empleadores les enseñaban, los capacitaban, los evaluaban, y si ellos cumplían con los requisitos del trabajo, la idea es que al final del programa se vinculen laboralmente con estos empleadores. De 100 acabaron 80. Órale. Que la verdad es que para la complejidad de la población con la que nosotros trabajamos es un número bastante alto. Pero sí te puedo contar muchas historias de vida, ¿no? O sea, no necesariamente la vinculación al trabajo quiere decir un caso de éxito, ¿no? Okay. Es mucho más complejo. Porque tiene que ser más integral también, por supuesto. ¿no? Y las familias, ahora que tienen contacto ustedes con las familias, ¿cómo es el trabajo con ellas? Bueno, tenemos
muchísimo tema de trabajo emocional con las familias. Vamos acompañando con ellas procesos y talleres de integración familiar, porque también de repente una persona se va 10 años y la quieres y la amas, pero regresa y tú ya cambiaste y él cambió y no está tampoco tan fácil regresar. El regreso, muchos necesitan como este apoyo, pero también tenemos otras vinculaciones laborales que son muy interesantes. Mira, con la Secretaría de Economía se hace un programa de microcréditos. Entonces, ahí hacemos este programa en el que a una persona le damos 5,000 pesos. Si tiene a otra persona de su familia con él, le damos otros 5 y así hasta que pueden ser grupos de 5 personas, que generalmente es su familia. Entonces, les dan microcréditos de 25,000 pesos para que emprendan su negocio, evidentemente acompañado de todo un esquema de capacitación para hacerlo. Si ellos pagan este crédito, a cada uno se les dobla el crédito a 10,000 y luego hasta 15,000. Y entonces pueden en verdad empezar a hacer algún pequeño negocio con eso. Entonces ahí también buscamos mucho que sea la red familiar la que soporte la reinserción social de la persona liberada. Pues muy interesante y muchas gracias por todo este trabajo que realizan desde el Instituto de Reinserción Social. La labor que realizas ahí es muy importante para todas las personas y para justo garantizar los derechos de estas personas que salieron de prisión, que son liberadas y que son usuarias del instituto. Muchísimas gracias, Paula. Pues gracias, Copret, por siempre abrirnos las puertas a estos temas. Ojalá que este tipo de institutos se puedan replicar y empecemos... Porque decíamos que era el único en el país, Es el único instituto en el país que trabaja con personas liberadas y ojalá en todo este contexto de pacificación y de intentar una no repetición de actos violentos podamos replicar estas buenas prácticas. Pues ahí está, una buena práctica desde la Ciudad de México. Muchas gracias, amigos, amigas. Vamos a un corte y regresamos aquí a Ciudad Abierta.